Bueno, saludamos a nuestro compañero, también compañero de la televisión pública, Néstor Espósito, que anda siempre con la información precisa en materia de tribunales. Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo te va, Néstor? Bienvenido. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va? Quiero preguntarte, ¿termina bien el año desde el punto de vista de lo que significa la justicia cuando estamos entrando en los 40 años de democracia? Uno tiene tantas sensaciones negativas, ¿no? De todo lo que nos puede pasar como ciudadanos, una suerte de indefensión absoluta. No, mira, esto es opinión, no información, pero es opinión construida sobre la evaluación de lo que pasó en este año. Termina muy mal, pero además termina previsiblemente mal. Si vos recordás cuando hablábamos ya por septiembre, octubre, decíamos, ojo que se viene un diciembre muy bravo. Bueno, se viene un diciembre muy bravo, y además de eso siguen pasando cosas por estas horas que les estoy diciendo en este momento. Estoy por escribir para el diario una nota sobre la respuesta que le da Graciana Peñafort, como directora de Asuntos Jurídicos del Senado, a la justicia en torno al reclamo de Luis Juez sobre la banca en el Consejo de la Magistratura. Y le está explicando a la justicia lo que la propia justicia se niega a entender, que es que el fallo de la Corte ya pasó, se terminó. El fallo de la Corte tenía un mandato, una vigencia hasta el 18 de noviembre pasado. Hasta el 18 de noviembre pasado el consejero de la magistratura, según la Corte, debía ser Luis Juez. Ahora, después de eso, se designó un nuevo consejero, que en este caso es el oficialista Martín Doñate, para un periodo diferente. Esto es como decir, bueno, Alfonsín ganó las elecciones en el 83, entonces, bueno, ahora que siga siendo presidente. No, ya terminó el mandato de Alfonsín. No puede la Corte decir que Alfonsín tiene que seguir siendo presidente. Bueno, la Corte está haciendo eso, y el Senado le está explicando al Poder Judicial algo así como que 2 más 2 son 4, aunque no se puede hacer una suma aritmética de 2 peras con 2 calefones, porque si sumás 2 peras con 2 calefones tenés 4, nada. Así de grave es la situación, y ese es el fin de año que tenemos en el Poder Judicial. Y contrariando ese propio fallo de la Corte está el otro que apareció ayer vinculado con la situación de los representantes en diputados. Tal cual, Es tal cual. diametralmente opuesto, ¿no? No, a ver, el criterio de la Corte es el que recogió un juez de primera instancia para decir, bueno, con este criterio que emana de la Corte, que es la cabeza del Poder Judicial, entonces si ellos dicen que hubo una trampa para elegir a Martín Doñate como representante de los senadores en el Consejo, porque se partió un bloque que en rigor es uno solo, y me está indicando a mí como juez de primera instancia que el criterio es ese, yo aplico ese criterio. Entonces, aquí hay un diputado por el PRO y un diputado por la Unión Cívica Radical. Estos dos partidos se abrieron artificialmente, al igual que me dijo la Corte que hizo el Frente de Todos, para tener una banca más. En consecuencia, esta banca no corresponde. Entonces, la Corte antes dijo ahora dice Diego, y prohíbe la asunción del senador, pero fuerza la asunción de los diputados. ¿Sabés cuál es la única diferencia? Que al que prohíbe en el Senado es del Frente de Todos, y al que autoriza Claro, en diputados es de Juntos por el Cambio. tal cual. Y bueno, y se lleva puesta una resolución de la presidenta de la Cámara en tal sentido, ¿no? Tal cual, ni más ni menos. En fin, bueno, sí, tenés razón, estamos terminando ahí. El otro tema que aparece novedoso, por lo menos vos habías adelantado algo, pero ahora hay algún avance, es la situación del diputado Gerardo Milman, pero ya en su paso como funcionario del Ministerio de Seguridad, ¿verdad? Sí, ahí lo que hay es una serie de gastos difíciles de explicar. Cuando te cacarean con el tema de la transparencia, mi bisabuela decía, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y acá cuando te cacarean tanto con el tema de la transparencia, la honestidad, la pulcritud y todo eso, en cuanto soplas un poquito el polvo a la superficie, enseguida aparecen todos los dedos marcados. Bueno, aquí lo que hay es una serie de documentos que muestran pagos realizados a sí mismo o pagos inexplicables por servicios que el que figura en la evidencia de la factura jamás podría
realizar, y además designaciones curiosas y reconocimientos. Cuando vos ves la declaración como testigo de las dos asesoras de Gerardo Milman en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina, reconocen expresamente que ellas eran empleadas de Milman en la Cámara de Diputados, pero que en realidad le manejaban la agenda para su actividad política. Es decir, Milman contrató con el sueldo que le pagaba el Congreso a una secretaria para que le organizara sus giras en la provincia de Buenos Aires para hacer proselitismo. Y está dicho, y está declarado en el expediente, está la declaración de las dos mujeres diciendo, sí, mi trabajo era este y este. En lugar de sacar testimonio y decir, acá puede haber un delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, ¿qué hicieron? Bueno, la gran La Molina, siga. Yo te escucho y pienso, echamos a un diputado, echaron los diputados a un miembro de la Cámara Baja por aquellas épocas virtuales, acariciar el seno, la teta de su pareja. Hay cosas tan penosas que han pasado en estos últimos tiempos que parecen tan chiquito que haya pagado con su expulsión aquel diputado frente a estas cosas, ¿no?, que se están investigando. ¿Vos decís que Milman hizo lo mismo, nada más que no se vio por Zoom? Capaz que es eso, ¿no? Extraordinario. Bueno, Néstor, de todas maneras tengo para mí lo que me parece es una buena noticia, la asunción como presidenta de casación de Ana María Figueroa. Pareciera una bocanada de aire fresco a la independencia de la justicia, ¿no? Sí, mira, anoche estuvo en Desiguales, en el programa que hacemos en la tele con los colegas, y la verdad es que fue una sorpresa, primero porque Ana María Figueroa no es muy afecta a ir a los medios de comunicación. Ayer nos contaba que era la segunda vez que iba a un estudio de televisión. Y la otra es por lo que contó y sobre todo por el origen. Ana María Figueroa no es familia judicial. Tuvo 38 años, lo contaba ayer, ejerciendo la abogacía de manera privada. Y va a cumplir en agosto 75 años. Es una de las abogadas que cuando muy jóvenes presentaban habeas corpus pidiendo por los desaparecidos y que eran permanentemente rechazados, militó en organizaciones de derechos humanos y tiene una visión diferente de aquel que entró como meritorio en el Poder Judicial y terminó siendo juez. Tiene una visión diferente porque estuvo en un lugar, estuvo del otro lado del mostrador y tuvo que pelear contra esos mismos tipos a los que Val hoy tiene como compañeros de banco. Y además tiene una visión feminista, una visión femenina más que feminista de la justicia. Entonces no es la primera vez que Ana María Figueroa es presidenta de la Cámara de Casación, y tampoco es cierto que uno deba depositar demasiadas expectativas en una persona que aisladamente tiene buenas intenciones y está en un lugar estratégico, porque en rigor el sistema está hecho para seguir siendo igual de obstaculizador, de cercenante, que viene siendo en los últimos tiempos y acentuado en los últimos años. A esta altura del partido creo que uno se tendría que ir conformando con tener jueces probos y que puedan demostrarlo aún ante el campo que lo rodea, ¿no? Ojalá se pueda desempeñar con absoluta independencia e imparcialidad, ¿no? Fue una de las cosas que hablamos ayer, porque decía que a la gente que no la quería a ella, enseguida apelaba al cliché de decirle es una jueza kirchnerista. Porque decía, yo no soy kirchnerista, pero si lo fuera, al momento de decidir, yo no puedo resolver de acuerdo a mi simpatía política. Yo tengo que resolver de acuerdo a derecho. Bueno, ese es el modelo. ¿Y sabés quién hacía eso? Y lo hacía aún en contra de sus propios intereses. Porque para mí fue el último ícono saliente del modelo del juez argentino, que fue Carmen Argibay. Claro. Carmen Argibay dictaba sentencias en las que incluso favorecía a represores de la última dictadura, pese a haber sido ella víctima de esos mismos represores. Entonces cuando le preguntaban, porque algunas veces hemos hablado con ella, decía, ¿y es lo que tengo que hacer? ¿Qué querés que haga? Es lo que tengo que hacer, la ley me dice que tengo que hacer esto. Bueno, es tan simple como eso. Una gran ministra de la Corte, Carmen Argibay, sin duda alguna. Una mujer extraordinaria, extraordinaria. Lo que perdió el Poder Judicial y la Argentina con la muerte de Carmen Argibay es imposible de mensurar.
Así es, y creo que uno de los pasajes de Corte Suprema en democracia más interesantes, ¿no?, de la historia. Esa corte de 7, estaban Carmen Argibay, Raúl Zaffaroni, Carlos Fait, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Elena Hayton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. Esa corte era un lujo, esa corte era lujosa. Un abrazo, Néstor. Hasta luego. Buen domingo que tengamos, ¿eh? Vamos, anda todo bien eso. Sí, señor. 2 de la tarde en la República Argentina, noticias en la radio pública.